Voy a compartir una reflexión, ¿verdad?, acerca de su palabra. Me gusta mucho el versículo que dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Y así debe ser para todos nosotros. Así debe de ser, porque el que sabe qué es lo bueno, porque para el hombre hay camino que parece bueno, pero es camino de muerte. Y nosotros tenemos que ser guiados por Él, por su Santo Espíritu, por su palabra. Nosotros tenemos que conocer su voluntad para poderla hacer, ¿verdad? Y es por eso que al finalizar el retiro, ¿verdad?, se les exhorta, se les invita, se les pide que tomen un discipulado, si es que no lo tienen, ¿verdad? Y si lo tienen, pues que perseveren en él. Bueno, voy a poner este momento delante del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre. Padre, ponemos delante de ti todas estas necesidades que tú has escuchado, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Sabemos que podemos confiar en ti y que nada está fuera de tu control. Que tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros, Padre. Padre, danos la gracia de hacer tu voluntad. Creemos que tu propósito se cumplirá en nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús, te pedimos también que seas tú hablando a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, el que hable, Señor, a través de su palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues les voy a pedir que abran su Biblia en Juan 8, del versículo 31 al 37. Juan 8, Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a darle lectura. Sí, yo voy a darle lectura y les voy a pedir que sigan con la vista ustedes a estos versículos. La palabra de Dios dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Y cuando estaba leyendo este versículo, que le pedí al Señor que me dijera qué era lo que quería compartir, me hago esta pregunta. Dice: ¿a quién dirigió estas palabras Jesús? Si ustedes leen con cuidado, dice Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos varones judíos habían creído, como hay muchas personas que decimos que creemos en el Señor, ¿verdad? A personas como usted o como yo, es a quien se las dijo. Pero Jesús los sorprende diciendo que para ser verdaderamente sus discípulos, para verdaderamente conocer la verdad y ser libres, tienen que permanecer en su palabra.
¿Por qué le estaba diciendo esto? ¿Por qué les estaba diciendo esto a los judíos, verdad? Dice la palabra de Dios que él estaba viendo que ellos estaban siendo religiosos, porque sus obras estaban evidenciando la ausencia total de un vínculo con Dios, de una verdadera comunión con Él. Y les hizo ver que no es la estirpe étnica o familiar la que nos hace aceptables a Dios, sino el honrarlo a través de la fe, amarlo y obedecerlo, es decir, permanecer en su palabra. Y abriendo un paréntesis un poquito, pues, ¿cómo vamos a tener fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice que debemos amarlo. Y pues, ¿cómo vamos a amarlo, verdad? Si no lo conocemos. Nosotros para amar a alguien tenemos que conocerlo. De otra manera, no podemos amar a alguien si no lo conocemos. Y dice también que debemos obedecerlo, pero ¿cómo lo vamos a obedecer si no conocemos su voluntad? Y esta es la voluntad de Dios, su palabra. Por eso, cuando Él les dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado, les estaba demostrando que no estaban permaneciendo en su palabra. Y estaba buscando qué significa permanecer, ¿verdad? Porque pues primero tenemos que saber qué significa. Y dice el diccionario, permanecer significa mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Y para que nosotros permanezcamos en su palabra, primero tenemos que escudriñarla, estudiarla, exponernos a su palabra. Porque Jesús dijo que ella, la palabra, daba testimonio de Él y que a través de ella nos daba vida. Amén. Y Él nos dio un ejemplo gráfico, un ejemplo que nosotros podemos imaginarnos o darnos una idea de lo que Él estaba tratando de decir. Si vamos a Juan, el Evangelio de Juan 15, versículo 4, que muchas veces lo hemos leído. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así nosotros no podemos llevar fruto por nosotros mismos. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra de Dios es tan importante para nuestro espíritu como el aire para nuestros pulmones. Si nosotros no escudriñamos la palabra, no hacemos esto, nosotros nos vamos a debilitar espiritualmente. Acuérdense que cuando nacimos de nuevo, nacimos, dice, del agua y del espíritu. El agua significa la palabra. Y lo podemos ver en Efesios 5:26. Bueno, vamos a leer desde el 25 para que... La palabra de Dios dice así en Efesios 5:25 y 26.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros nacimos de la palabra y del Espíritu. Por eso cuando nacemos de nuevo, nosotros tenemos que alimentar. Cuando nacemos de nuevo, nace también nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, pero el Señor sopla vida, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro espíritu nuevecito, nuevecito, como un bebé, y hay que alimentarlo, ¿verdad? Cuando no nos alimentamos de la palabra, tenemos que saber que hay consecuencias, porque nuestro espíritu queda debilitado. Si nosotros no nos alimentamos diariamente de la palabra, no como obligación, sino la palabra de Dios es un deleite. Sí tenemos que dominar a nuestra carne, como decía hace un momento nuestra hermana, tenemos que sujetarla por medio del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar las fuerzas para luchar esta vida nueva que tenemos, ¿verdad? Para mantenernos. Yendo al Señor, Él nos va a dar las fuerzas y nosotros vamos a poder doblegar la carne. Por eso es muy importante que pasemos tiempo a solas con el Señor. Tiempo en comunión, en intimidad con Dios. Dice que cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra, tenemos que saber que nuestro espíritu queda debilitado, pero nuestra carne está fortalecida. Y aquí hay un peligro muy grande porque nosotros nos convertimos entonces en presa fácil de Satanás y de nuestra carne. Y Satanás usa también nuestras debilidades de nuestra carne. Entonces, nosotros olemos, como decía un hermano, somos carne, o huele Satanás la carne. El espíritu no, pero la carne sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si ustedes han visto en algún momento algún documental donde se ve como, bueno, las leonas en realidad cazan, ¿verdad? Ustedes ven que van detrás de la manada y van observando quién se rezaga, quién se aparta, quién está débil, quién está pequeñito, ¿verdad? Y entonces la fiera, cuando ve esa debilidad o esa distracción, ataca. Y así también Satanás, cuando no nos ve fortalecidos en el espíritu, ataca. Por eso es muy importante que nosotros vengamos a la palabra de Dios. Por eso es imposible soportar todo ataque de Satanás sin estar escudriñando, estudiando, buscando la voluntad de Dios a través de su palabra. Vamos a convertirnos en presa fácil. Y lo digo porque yo ya lo viví. Yo ya lo viví. Y por eso les digo, hermanos, somos presa fácil cuando eso hacemos. Cuando no queremos, le damos gusto a la carne. Ay, no, mejor al ratito. No, mejor ay, es que tengo que hacer esto. Ay, es que por los afanes o por querer dar gusto en otras cosas o distraernos. Y a mí me gusta mucho lo que me dijo mi maestra una vez. No hay tiempo. Tiempo nunca va a haber. Usted tiene que sacrificar y dedicarle ese tiempo al Señor. Usted en amor, en obediencia, en temor reverente, usted por amor a todo lo que ha hecho por nosotros, debe sacrificar. Debemos acordarnos que quién fue a la cruz por nosotros, ¿verdad? ¿Quién perdonó nuestros pecados? ¿Por quién tenemos paz ahora? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque antes nos decían del infierno y era una cosa, que un horror, un espanto, que nos hablaran del infierno, no teníamos paz con Dios. Y desde que el Señor
con su sangre preciosa lavó nuestros pecados, nos escogió, nos lavó. Desde entonces nosotros conocemos la paz, ¿verdad? Esa es la evidencia de que estamos justificados delante de Dios, que tenemos paz. Ya no estamos pensando en que nos vamos a ir al infierno. La palabra de Dios debemos recordar que es la espada del Espíritu. Por esa razón, para poder vivir una vida en Cristo y permanecer, debemos estudiar su palabra. Porque hay muchas cosas buenas que nos da el Señor a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, y no lo estoy inventando, ¿verdad? Acá están los versículos, pero no se los voy a dar todos, pero dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios, cuando nosotros la escudriñamos, la hacemos vida en nosotros, nos dejamos guiar por la palabra de Dios convierte nuestra alma, nos hace sabios. ¿Quién no quiere ser sabio? Nos alegra el corazón. ¿Quién no quiere estar contento? Alumbra nuestros ojos espirituales. Podemos discernir entre el bien y el mal. Sabemos cuándo viene alguien de Dios y cuándo no viene y cuándo está mezclando, ¿verdad? Porque hay ese discernimiento. Ese discernimiento nos lo da la palabra. Nos santifica. Es que yo no voy a poder dejar esto. No. Cuando usted se alimenta de la palabra, ¿verdad? Esa palabra va sacando todo lo que nos sirve y nos va apartando de lo que ya a Dios no le agrada. No es que usted vaya a decir un día por sus propias fuerzas, es que voy a dejar de hacer. No, es que cuando usted tenga comunión con el Señor, con su Santo Espíritu y venga la palabra, el Señor va a hacer la obra y usted va a poder caminar en santidad, ¿verdad? Caminar en el Espíritu. Dice que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y pues muchos sabemos cómo se cierne la harina, ¿verdad? Se pone en un colador y empieza uno a mover y sale la harina buena, se puede decir, lo que sirve. Y así, cuando nosotros venimos a la palabra, saca de aquí y de aquí todo lo que nos sirve. Y todo lo que queda arribita en el colador es basura. Así hace la palabra con nosotros, con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Y dice la palabra de Dios que nos enseña, nos amonesta, nos corrige, nos instruye para que seamos justos según la justicia de Dios. Nos va perfeccionando, nos prepara para toda buena obra y nos muestra la voluntad de Dios. De acuerdo a la gracia y la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuanto usted más se exponga y le abra su corazón a la palabra y ponga sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, que los quiera alinear a la palabra, ya no, porque acuérdense que ya no vivimos nosotros. Tenemos un Señor, ya no mandamos nosotros, manda a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ni sentimientos, ni pensamientos, ni ideas, ni formas de vida, ni formas de lo que sea, forma de vestir, todo tenemos que llevarlo, venir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y que llenarnos de su palabra y el Señor va a tratar con nosotros. Y Él nos va a guiar y Él nos va a ir corrigiendo. Todo esto hace la palabra, nos va transformando y ya no va a ser imposible obedecerlo, porque estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Si la palabra de Dios, dice el Señor en su palabra, mejor dicho, si además de atesorarla en nuestro corazón, si de verdad la tomamos como un tesoro y nos agarramos a ella y la obedecemos, y la enseñamos a nuestros hijos, dice el Señor que cuando hagamos esto, que la atesoremos en nuestro corazón, la obedezcamos
y la enseñemos a nuestros hijos, el Señor dice que se manifestará a nuestras vidas. Dice el Señor que prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien y que Él estará de nuestro lado. Esas no son palabras mías, son palabras del Señor, ¿verdad? Yo les digo así rapidito nada más para que sepa, viene todo eso que les estaba diciendo, Juan 14:6, Juan 1:14, Salmo 19 del 7 al 8, Hebreos 4:12, Segunda de Timoteo 3:16 al 17, Juan 14:21 y Josué 1 del 8 al 9. Entonces, dice el Señor, he aquí el camino de la bendición y la maldición, escoge tú, ¿verdad? Y nosotros queremos lo mejor, no nada más para nosotros, sino para nuestra familia, porque si ponemos la palabra, la escudriñamos y la ponemos por obra, vamos a tener nuestros beneficios, pero si no lo hacemos, vamos a también a tener todo lo contrario. Bueno, hermanos, pues le doy gracias al Señor por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Le agradezco y no sé si vaya a pasar alguno de los